Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a hacer unos pompones muy fáciles sin ningún tipo de molde. El día de hoy vamos a aprender a hacer unos pompones sin molde muy fácil y sencillo que toda persona puede hacer, inclusive un niño. Para esto vamos a necesitar tijera y lana. Para las lanas pueden utilizar aquellas que les han sobrado de proyectos anteriores, que ha quedado un poco y a veces no sabemos qué hacer con este poco. Entonces es una buena oportunidad para hacer pompones. ¿Y qué se puede hacer con los pompones? Podemos hacer muñecos, podemos hacer una bufanda, podemos hacer una serpiente, un gusano, lo que dé a la imaginación. Por ejemplo, acá tengo uno mediano, pueden hacer otro más grande y con dos pequeños que se cosen aquí tendríamos la cabecita de un osito. Ya le pegarían los ojitos y la nariz y el cuerpecito. Ahora vamos a empezar a hacer lo que es el pompón. Es muy sencillo y fácil. Lo único que vamos a necesitar son de nuestras manos. Voy a utilizar dos colores para que nos salga de esta forma. Doble color, pueden hacerlo de 3, de 4, de los colores que ustedes desean o de un solo color para que les salga así. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos aquí con nuestros 4 dedos, colocaremos de esta forma y vamos a ir girando de esta forma sin ajustar porque puede lastimar nuestras manos, ¿verdad? Entonces simplemente al mismo nivel vamos a ir enrollando. ¿Cuánto vamos a enrollar? Va a ser si regular, es bastante lo que hay que enrollar. Si quieren que salga un pompón así de pequeño, hasta esta cantidad está bien, hasta un poquito más, ¿sí? Y luego ya lo cortan hasta el tamaño. Yo voy a hacer más o menos uno de este tamaño, que es por lo general con lo que estamos trabajando actualmente en las bufandas o en los gorritos. Pero como les digo, esto lo pueden hacer como de diferentes usos. Pueden hacer pequeñitos como aretes, pueden hacer un cinturón, una bufanda, alfombras, hacer unos muñecos. Fíjense todo lo que hemos enrollado. Si desean pueden seguir enrollando inclusive el doble de esto de aquí y el pompón les va a salir más tupido. Si hacen poco, como este de aquí, más o menos les va a salir así abierto. Si lo hacen, colocan más lana, les va a salir así más tupido como este. Hasta aquí yo lo voy a hacer porque el amarillo del color que yo tengo ya se va a acabar, así que más o menos que me quede así unos 40 centímetros que estoy dejando acá para amarrar. Lo voy a doblar así en dos para que esto sea mucho más grueso. Voy a apartar esto un poquito para allá para poder trabajar mejor. Ya lo tenemos aquí y lo siguiente que vamos a hacer es así. Lo voy a pasar por acá, por el centro. Lo pasamos por acá, ¿ven? Y ya lo puedo retirar de mi mano. Con mucho cuidado lo dejo en la mesa, que no se vaya esto a desarmar, y que vamos a hacer un nudo. Acá lo tenemos así y vamos a girar 2 o 3 veces. 1, 2, lo voy a hacer de 2. ¿Eso para qué es? Para que el nudo no se resbale. Aseguramos, jalamos bien y hacemos un nudo más. Y ahora vamos a voltear esto para acá atrás y vamos a hacer lo mismo por el lado de atrás, por el lado de acá. 2 vueltas, 1 y 2 y
aseguramos. Hay que jalar bien para que las lanas no se vayan a salir luego cuando lo hemos cortado. Bien jalado. ¿Y por qué lo hago doble la lana? Para que al jalar no se rompa, ¿sí? Porque vamos a jalar bien fuerte. A un nudo y otro más para terminar. Que quede bien seguro. ¿Ven? Ya lo tenemos aquí y así es como ha quedado. Seguidamente necesitaremos de la tijera y vamos a cortar primero una mitad, como así. Vamos a jalar así para acomodar, que se acomode la lana, y cortamos. Ahora el otro lado. Lo tenemos así cortado, y si nosotros lo inclinamos así, pueden ver que este lado es más largo que este de acá. ¿Ven? Lo que vamos a hacer es acomodar así bien y tratemos de llegar al nivel del centro, cortando solo el extremo, dándole una forma circular. Hay lanas que se van a ir saliendo luego, pero no importa, eso lo vamos a arreglar. Ven, acá ya hemos cortado, ahora nos toca cortar el otro lado. Una vez que ya hemos cortado, simplemente vamos a tratar de ver y de nivelar estas partes, porque de todas maneras hay unas lanitas que se han escondido mientras hemos cortado y por ahí van a salir. Cortamos redondeando, dándole la forma con mucha paciencia. Recuerden que si lo quieren más pequeño van a cortar un poquito más, ¿sí? Si lo quieren más grande ya tendrían que utilizar algo un poco más grande que su mano, pero más o menos para las manualidades, cuando uno hace para pompón, para la bufanda o para un gorrito, más o menos necesitamos el tamaño de nuestra mano. Y así vamos a ir sacando. Cuando más o menos ya le hemos dado la forma, solo sacudimos de esta forma y vemos que ya se está formando. ¿Ven? Lo único que nos queda es ya darle la forma con la tijera, de una forma ya circular. Por acá hay algunos que se han escapado del corte. Y así, con paciencia y tranquilidad, vamos a ir dándole la forma circular. Esta es una de las formas con la que me gusta hacer pompones, porque es, como han visto, muy rápido, muy sencillo y no necesitamos ningún tipo de molde. Bien, ya esto hay que hacerlo tranquilo, ir cortando y emparejando. Qué lindo ha quedado ya. Ustedes ya lo acomodan mucho mejor. Algo que quiero mostrarles es que también venden este tipo de accesorios o aparatitos que son para hacer también los pompones. Sale mucho más parejo. Solo es cortar y ya queda. Si ustedes en su ciudad o donde viven lo pueden conseguir, mucho mejor, ¿no? Pero si no puedes conseguir esto y
no quieren utilizar moldes porque hay que tener un molde, hacer de cartón y estar cortando un círculo y todo eso, bueno, pues utilicen las manos. Y acá ya está y ya quedó este lindo pompón. Ustedes ya lo van a redondear mejor, pero vieron que queda muy lindo. Los niños siempre nos piden que quieren pompones, que quieren algo, y acá ya está. Esta es una forma. Vamos a hacer una siguiente forma, que es con estos rollitos que quedan del papel de baño, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente aplastamos acá así, aplastamos y vamos a cortar. Este es el centro y vamos a cortar acá, acá. Vamos a dejar más o menos 1 centímetro en el centro, ahí, para que sea fácil retirar. ¿Y por qué este de papel higiénico? Porque es fácil, no tenemos que estar cortando ni nada, y es una forma de reciclar también. Acá ya tengo las lanas, voy a utilizar 3 colores diferentes y vamos a hacer lo mismo que hicimos con mi mano, con la mano, que es enrollar esto de aquí. Vamos a hacer un pompón pequeño, pueden hacer grande, también sale grande, un pompón grande con este. Ya que lo tenemos aquí listo, lo único que vamos a hacer es pasar por esta parte que hemos cortado. Vamos a hacer un pompón pequeño, recuerden. Y hacemos de la misma forma doble vuelta, 1 y 2. Disculpen que en el fondo se escuche, es que están en construcción acá al lado y están haciendo mucha bulla. Bien, acá ya le hemos dado una vuelta bien ajustado y le vamos a dar otro nudo acá y lo volteamos también. Esta es una muy buena, fácil manera de reciclar el rollito que viene dentro del papel higiénico. Por el otro lado igual, 2 vueltas, ajustamos bien ajustado y 2 nudos que le vamos a hacer, ¿sí? Para que quede bien ajustadito y no se salga nada. Una vez que ya lo tenemos aquí, simplemente es romper acá el centro y lo rompemos. Ahora solo es tirar y sacarlo. Ya está. Cortamos esto de acá. Si ustedes desean, pueden dejarlo también de esta forma, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a cortar y darle una forma más circular. Y bien, ya lo tengo aquí listo. Así es como han quedado los 2 pompones que hemos hecho. Fíjense, muy lindo. Pueden ponerlo también en el cabello de la niña. Queda muy bonito, muy lindo. En la cartera como un llavero, en las pantuflas como cinturón, como alfombra, como bufanda, en la cartera. Hay 1000 formas de utilizarlo y queda precioso. Y espero que les haya gustado estos lindos pompones sin molde. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Bye bye.